La presencia de nuestros estudios de un miembro importantísimo del Tribunal Constitucional, el doctor Fernando Calle, a propósito de la renuncia que se conoció, inesperada por cierto, porque parece que fue entre un almuerzo y después del almuerzo en que decide renunciar el doctor Ricardo Beaumont, ¿no? Beaumont, y que esto ha generado declaraciones inclusive de nuestro invitado, que de alguna u otra manera graficarían este problema que hay, como dicen algunos, problema en el Tribunal Constitucional. Conflicto en el Tribunal Constitucional, doctor Fernando Calle, bienvenido a TV Perú y a Radio Nacional. Hola Alberto, Augusto, Lucho. En principio un saludo también, me sumo cariñoso a todas las secretarias de país y de Radio Nacional. No, yo no veo conflictos, veo responsabilidades, ¿no? O sea, cuando uno trabaja aquí y abandona el trabajo, ya pues Radio Nacional verá qué va a hacer, ¿no? No sé, hay leyes sobre esto, laborales, en el caso nuestro, constitucionales, mandatos imperativos. ¿El doctor Beaumont ha abandonado sus funciones? Bueno, mire, el artículo 10, nosotros, en principio es importante que los oyentes sepan que cuando uno va a un trabajo o postula a una alta función pública, se supone que ha leído la ley orgánica, la Constitución, sus reglamentos, ¿no? Y sabe a qué enorme responsabilidad se está comprometiendo. Y nosotros tenemos la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 10 dice textualmente, en el segundo párrafo, los magistrados del tribunal continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederle. Y esto va en concordancia con los deberes de los magistrados, así como hay deberes del presidente, etcétera. Y el artículo 19 del reglamento del tribunal señala textualmente en su inciso segundo, cumplir y hacer cumplir su ley orgánica, el Código Procesal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, cuando usted lee eso, permítame, doctor, ¿cómo no? Está usted señalando que ha cometido alguna falta, entonces... Bueno, yo, mire, eso lo verá pues la parte administrativa, ¿no? En todo, acá hay personal, el pleno en el caso de los magistrados, pero yo lo que le digo textualmente, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y cuando ingresamos a trabajar, sabemos. Es más, nosotros, y aquí los oyentes saben, hemos emitido varias sentencias con relación a esto, cuando han acudido a buscar amparo, gente que violó su reglamento, violó su ley y buscaba el amparo para su reposición, ya sea porque, digamos, tuvieron sexo escandaloso dentro de una institución policial, o otro en un centro de labores, hicieron lo que no debían hacer, la ley interna o su reglamento les decía, pues cómo amparamos que se viole la ley. A mí me impresiona ver cómo algunos aplauden que se viole la ley, ¿no? Yo no entiendo, Alberto, ¿no? Porque entonces es mérito irse contra la ley. Y ya no hablamos del tribunal, sino de cualquier ciudadano. Claro, me dirás, Alberto, bueno, de una majestad, de donde se tiene que controlar la Constitución, ya pues imagínense el ejemplo que estaríamos dando al país, que no se respete la ley, es sumamente terrible, ¿no? Doctor Fernando Calle, entendemos que quien está en plazo de ejercicio nos parece, el presidente del tribunal. El resto de miembros ya cumplieron. Y no, eso es otra cosa, el mandato, está bien. Claro, de acuerdo al tiempo que ha transcurrido, es bastantes meses ya, de acuerdo también a las palabras expresadas por el doctor Beaumont, estaría dándose una suerte de provisionalidad que estaría debilitando de alguna manera al Tribunal Constitucional. Bueno, vamos por partes. Y quiero dejar bien en claro una situación que hay que tenerla en cuenta. Y hablo con autoridad moral de haberme enfrentado desde adolescente a la dictadura militar y a toda tentación autocrática y haber pagado sus consecuencias en su oportunidad. Yo concibo primero que uno deja el cargo en una coyuntura parlamentaria, si es que toma una decisión, deja de cobrar lo que sea y pasa a una resistencia cuando uno se enfrenta a una dictadura. Pero dejar una función para debilitar la institucionalidad democrática, yo no sé pues qué sentimiento democrático se pueda tener. Bueno, el sentimiento creo que puede tener el magistrado Beaumont, creo que debe ser el hartazgo de ver un Congreso que todavía no elige a los nuevos miembros del tribunal. Bueno, eso por un lado, ya. ¿No? Disculpe. No, Augusto, estamos de acuerdo. Para redondar mi idea. Cuando uno recurre al Tribunal Constitucional, recurre al ente o el organismo que interpreta la Constitución y las leyes. Y si un integrante del tribunal dice, hasta aquí no más, ¿no? Él dice, por ejemplo, que cualquier disposición o resolución vendría de magistrados con mandato vencido, que podrían ser
cuestionados en su momento. Imagínate pues, Augusto, Lucho, en cuanto también a tu pregunta, imagínense ustedes si todos los jueces provisionales del Poder Judicial no tendrían legitimidad, todos esos fallos no servirían. Lo que sí es grave y me extraña, quiero creer que no son las versiones, porque pareciera las versiones de alguien que tiene tentación totalitaria de quitarle legitimidad a la institución que garantiza los derechos constitucionales. Quien pretende decir eso, ¿qué sería? Usted dice, me cansé y me voy, yo postulé para eso, yo puedo tener ahorita, y sabe Dios, presumo que mis colegas, mayores beneficios afuera, pero entonces, ¿para qué asumir tanto honor, tanta responsabilidad, no? Muchas gracias, doctor Fernando Calle. Este ha sido, la introducción de sus declaraciones aquí en Radio Nacional, pero por cierto, para compartirlas un preludio con la plataforma. Complementado con mi libro, Por la Democracia. Así, ahora vamos a ver el libro Por la Democracia que ha presentado justamente ayer en la universidad el Ricardo Palmer, el doctor Fernando Calle, lo vamos a comentar, pero muchísimas gracias como siempre, Julio, Jennifer, a todos ustedes y reiterando a las secretarias del Instituto de Radio y Televisión, un fuerte abrazo a la distancia de todos nosotros aquí en Radio Nacional. Muy buenos días. Así es, muchísimas gracias pues a don Alberto, a don Augusto y también pues a don Lucho y también nuestro saludo al magistrado Calle. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, por esa... doctor, ¿no? Claro. No, ¿cómo se va ahí? Como dice, ya Se quiere como que lo han traído para conversar, claro, para que se vaya. Es que te han puesto una silla, parece enviada por la oposición. Pero ahí, ahora sí estoy más cómodo. Ahora sí ya. Por favor. Ni lo toques ya, por favor. Ya. Ahora sí vamos. Sí es el doctor Fernando Calle, un excelente amigo, No, pues es que mortifica, pero ¿no? Esto de Tejes, ¿a qué se refiere? Ah, qué A interesante. eso quiero preguntar. Vamos, porque vamos. Eso medio... Por algo lo dice, Claro, por algo lo ha dicho. claro, Algo conoce. E incluso lo anterior, por eso digo que quede bien claro, qué fácil, pues me cansé, me voy. Oiga, esto está favoreciendo a la tentación, está vinculado al gobierno. ¿A quiénes está? ¿Quieren que disolver el tribunal, intervenir lo que no funcione? Porque imagínese usted, y eso tendrá que verse en el Pleno, si mañana renuncia a otro o renuncia a otro, ya no hay, o como dice alguien que se vaya, si abandonamos el cargo todos, ¿a dónde van a ir los que tienen que acudir sus derechos? Y estaríamos como peor que en la época de Fujimori, porque habían creo 3 miembros, 4, nos vamos todos, se queda Bomón que cuidando el local. Se queda el presidente, guardián del local, cuidador, va a haber la limpieza, ¿no? Pero la ciudadanía, eso es una irresponsabilidad muy grande, yo por eso, y estoy extrañado que hayan periodistas. Usted ha dejado colgados a 4.000... No, tenemos 4.000 causas, tengo entendido, y bueno, tenemos que verlas, ¿no? Y además están por votarse. Yo no sé, por ejemplo, se ha hablado de causas, acabo de escuchar de los bonos agrarios, etcétera. Veremos el martes si esas causas vuelven a foja cero. Cuando dice una persona dice hay tejes, otro dice hay ¿cómo se llama? Aceite, ¿no? O sea, cualquiera de estas palabritas son medias de generan suspicacia, pues, ¿no? Bueno, son términos hasta medios penitenciarios, ¿no? Debe tener experiencia Ricardo en eso. Pero lo que sí, que quede claro en los ciudadanos, ayuden a reclamar, porque si a ese nivel se dice eso, no puede pasar un minuto sin que se haga una aclaración. El Congreso de la República, que es el único control que tenemos nosotros, control político, no es como los jueces de la Corte Suprema que tienen al Consejo Nacional de la Magistratura sin perjuicio del Parlamento. Yo no creo que una cosa así que puede generar suspicacia. Además, con esa experiencia que tiene, ¿cuántos tejes ha pasado? No sé, ¿no? Porque tendríamos... Ahora, lo curioso es, si él presumía eso, ¿por qué él antes del vencimiento ha podido renunciar? Antes de... Porque el artículo 10 que he leído es que cuando vence el periodo tienes que quedarte. No hay impedimento que un año antes o 9 meses antes renuncie. No sé en qué momento ha despertado y se ha dado cuenta que tiene 9 meses de pasado, ¿no? Ahora lo que nos causa un poco hay de magistrados sorpresa, que tienen más, 4 años, 3 años. Lo que nos causa sorpresa es el pronunciamiento de un legislador, ¿no? El Congreso es el que elige precisamente a los miembros del Tribunal Constitucional, pero... Al enterarse de este caso, lo primero que dijo es, bueno, que renuncien todos. ¿Quién ha dicho eso? Un legislador. Bueno, es un legislador. A veces pueden decir lo que quieran, pues, ¿no? Pero que no abusen de su inmunidad y además no... Bueno, vamos a tomar el ejemplo. Para empezar, vamos a tener que analizar si hay renuncia cuando en realidad es otra cosa distinta, es renunciar y otra dejar el cargo. Eso lo vamos a tener que ver. Entonces, porque a las finales, aquí yo no entiendo, se supone que el señor congresista al que se refiere dice que renuncien, usemos su palabra todos, quiero entenderle que nos está diciendo que nos vayamos, ¿no es cierto? Entonces,
Por Dios, eso la última vez fue, creo, la autocracia del señor Fujimori. No sé si esta es la pretensión. Yo le pregunto al señor congresista, ok, nos vamos ahorita todos. Oiga, esto es una responsabilidad que me extraña que más bien no sea reconocida, porque en principio el señor legislador o quien haya dicho eso aplaude que vayamos contra la ley. ¿Cómo construimos la democracia en nuestro país? Dios mío, ¿cómo vamos a hacer que los jóvenes entiendan que el Estado de Derecho? ¿Cómo vamos a hacer entonces que el que se pase la luz roja, el que no cumpla con pagar tributos, lo aplaudimos? No, doctor Calle, una última pregunta, por mi parte, una última pregunta en este tema. No, Augusto, no te vayas. Si el Tribunal Constitucional es el encargado de ver que se cumplan las leyes, y es elegido por mandato constitucional por el Congreso de la República, ya reclamó el Tribunal Constitucional al Congreso de la República que se cumpla con la ley de elegir al nuevo tribunal. Vamos por partes. Nos estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. No solo nosotros. Pongamos que nosotros estemos medio dormidos. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, tiene la obligación de hacer cumplir las leyes, la Constitución, las sentencias judiciales. Acá puede saltar y decir el Ejecutivo, si nosotros nos quedamos dormidos y decimos no hay nada, puede decir un ratito. Acá se está abandonando los cargos, acá se está incumpliendo la ley. También es su responsabilidad. Ahora, con relación ya estrictamente a tu pregunta, bueno, eso pues no tiene, como te decía Asidero, porque nosotros no somos nadie para reclamarle al Parlamento. A nosotros no se nos faculta eso, a nosotros se nos ha encargado. Una de las tragedias de la democracia, y lo decía Montesquieu, varias veces hemos conversado con Alberto esto, es que la gente pues no sabe cuál es su papel, ¿no? Interfiere las funciones. El parlamentario quiere ser juez, el periodista quiere ser juez, el otro quiere ser parlamentario. Imagínense si nosotros legislamos. Una de las terribles costumbres de nuestro país en todos los niveles es la usurpación. Pues. Bueno, pero mire, yo diría, cuando escucho reformas, ¿no? Dicen, vamos a reformar el Poder Judicial, vamos a reformar. Yo creo que antes de avanzar ahí hay que sancionar. Porque el país asombrado, muchas generaciones pasan con intentos de reformas y los que han incumplido o los que han incurrido en ilícitos incluso, no pasa nada en el país. Entonces, si vamos a hablar de reforma sustancial, hay que empezar a sancionar, hay que en todo sentido, y no es este caso, hablo de corrupción, de una serie de cosas que generalmente pues no se llega a lo que quiere la nación como esperanza, ¿no? Hablemos estos últimos minutos de su obra. Gracias. Se acaba de justamente presentar en la Universidad Ricardo Palma, lamentablemente por explicar. Está usted delicado, Alberto, cuídense, está trasnochando. No, al contrario, ¿no? Yo soy muy de, ¿cómo se llama? De mi camita y mi lechecita, ¿no? No, lo que pasa es que quería realmente estar presente porque sé que usted, digamos, convoca muchísimas personalidades. Pero, digamos, ha sido extraordinario, gracias, agradezco. Perfecto. El título del libro, ¿y a qué se refiere exactamente? Bueno, por la democracia, porque son artículos recopilados con la colaboración de algunos amigos como Augusto Ferrero, me refiero a las correcciones, y en este caso Javier Vallerresta, que ha hecho el prólogo, y agradezco a la Universidad Ricardo Palma, su rector, a Iván Rodríguez, al doctor Mayer González, que son los que han generado esta edición. Pero significa el sacrificio intelectual de expresar ideas que incluso pueden servir hoy día con mayor fuerza cuando hablamos de reforma del Parlamento, cuando hablamos, por ejemplo, de participación de los militares en política, ya no solamente el voto, cuando hablamos de la interpretación del respeto en la jerarquía de leyes de la Constitución frente a la Corte Interamericana, por ejemplo, en la que tiene que haber, a mi entender, hace tiempo, una revisión de la Convención de San José, y lo único que hay es aumentar presupuesto a la Comisión Interamericana, aumentar, no sé si para que sigan sancionando al país, no tengo idea, pero creo que hay que hacer una revisión de esto. Y luego trata mucho también sobre la parte de las conductas. Por ejemplo, usted sabe, Alberto, que el juicio de residencia data, nosotros somos un virreinato, y desde la época en que seguro se dieron cuenta el monarca español que no le entregaban todos sus réditos, instauraron el juicio de residencia para que el virrey y los funcionarios, antes de dejar, es interesante esto, mire, de dejar el cargo, de cuentas lo investiguen y se vaya pues soleado y sacramentado, ¿no? Entonces, ese juicio de residencia que es del virreinato,
podríamos también trasladarlo, porque desde esa época, oiga usted, diario escucho que se llevan los caudales, que esto, etcétera, pues entonces, carambas, yo no me debo ir así fácilmente hasta que con inmaculada situación se me revise. Y esto de Noes es interesante, porque mire, a pesar, vamos a poner un ejemplo, Alberto, a pesar de que el cargo de ministro es eminentemente político y de confianza, no es una representación que dé el Congreso o el pueblo, es que el presidente te da su confianza. Sin embargo, si uno renuncia a ser ministro, como usted sabe, yo no me voy hasta que elijan, hasta señalen el nuevo ministro. Es más, tengo que entregarle el escritorio. Bueno, y hasta es la responsabilidad político-administrativa, ¿no? Y la responsabilidad moral independientemente claro. de la ley, porque yo creo que en los funcionarios, habiendo una ley, tiene que haber además una conciencia moral, ética, de cumplir con quienes está sirviendo. Trata también, por ejemplo, la situación importante de la juventud, el caso de la violencia subversiva, la preocupación que tenemos en cómo, por ejemplo, exigir una asamblea constituyente. En ese entonces, que había las transiciones, yo pensaba y pienso naturalmente que hay una serie de reformas constitucionales que hay que hacer. La diferencia está en que reclamaba intensamente la Asamblea Constituyente y que hoy creo que hay que tratar de evitarla. Mire usted, esas cosas, creo que hay que tratar de evitarla, pero eso ya está en la responsabilidad de quienes están en el ejercicio legislativo. ¿Y por qué digo hay que tratar de evitarla? Porque tengo una sensación que no quisiera que se presente una constituyente presionada por un impulso de idea constituyente de los pueblos o de grupos que quieran exigir esto y desestabilicen un poco el país. O avance el Congreso, o si creen pues que constitucionalicen con un solo artículo que también la reforma se puede hacer mediante asamblea constituyente. Eso es el respeto que uno tiene, es la facultad del legislador, pero lo que sí creo es que no podemos perder la coyuntura reiterada en nuestro país, porque desde que retornamos hace ya muchos años, se ha hablado de esto. O sea, es una cosa constante que está como necesidad y que no se resuelve, ¿no? Es vital. Sí, Lucho. Muy brevemente, doctor Calle, usted ha planteado el tema, la revisión de la Corte de San José. Sí, claro. Habría que del revisar, estatuto. hay que revisar de los estatutos, por cierto. Sí, de la convención en sí, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo, fíjese, y no solamente la convención en cuanto a la Corte, ¿qué ajustes habría sino que a la hacer? Comisión Interamericana. Hay que estudiarlas, pero yo le puedo dar algunos alcances, ¿no? Por ejemplo, garantizar con mayor fuerza el hecho que se respete el agotamiento de la vía interna en los países y que no intervenga de mutuo y sancione a un país cuando todavía están discutiendo aquí en sus jueces el proceso que se está ventilando, ¿no? Como una especie de Dios, digamos, con conocimiento y como si nuestro país no tuviese jueces aquí. Yo creo que aprendamos a diferenciar, no subestimemos, por Dios, nuestro país, aprendamos a tener autoestima. Eso no quita que el juez, esto es importantísimo, Alberto, Lucho, Augusto, no confundamos, si el juez delinque debe ir preso con mayor severidad, pero no tiene nada que ver con la quiebra de la institución, porque entonces, si todo es malo, no hay poder judicial, esto ya es terrible. Por eso creo que hay que hacer una revisión también en cuanto a que sean profesionales del derecho, maestros, en el caso de la Comisión Interamericana. Y algunas cosas más, pero que entiendo que la radio... Yo lo he disfrutado en términos literarios y intelectuales al doctor Fernando Calle cuando ha tenido intervenciones en distintos escenarios jurídicos y periodísticos, y su capacidad de síntesis, su capacidad para transmitir ideas que ahora las está algunas reproduciendo en su libro, Por la Democracia, pone en evidencia el gran constitucionalista y además docente que es el doctor Fernando Calle. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en Radio Nacional, le agradecemos muchísimo su presencia, no podemos darle más... Deme una cantidad bárbara para una poder... cantidad, pero son los caramelitos de TV Perú y Radio Nacional, que además tiene un acidito cuando usted lo pruebe, mire usted, para darle fuerza al Tribunal Constitucional. Yo creo que ¿ya? sí, necesita fuerza, todos necesitamos fuerza. Además anticipo que acá un mes y días quizás lo estaría invitando a todos para la presentación de un nuevo libro que lo está editando. No más caramelito, porque yo cada semana va a tener un libro. Así que gracias, doctor. Gracias, siempre, Alberto. ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Augusto, Lucho, a las secretarias, pues ahora van a bailar, ¿no? No vayan a hacer abandono por estar yendo a bailar, después no vuelven. Ustedes
dónde es? Acá el centro del Perú. Ay, como ay, les ay, cantamos, estoy ya escuchando sabía, ya. Ya Miguelito. estoy escuchando ya. Con esta ¿Eh? cortina musical despedimos a nuestro invitado especial de esta mañana, del centro andino del Perú. ¿Ah? Sí, es la región central. Hay que decir. Ahí donde está el Mantaro. Total. ¿Ah? Y la hidroeléctrica. La incontrastable. La hidroeléctrica que hay que tratar que termine en la cuarta etapa de una vez. Abandonada. Efectivamente. Bueno, eso le corresponde a los Da la impresión que el parlamentarios. doctor Fernando Cay quiere estar en el Ejecutivo, no quiere ejecutar. No, lo único que quiero como ciudadano es que no se olvide las obras que han quedado en el camino más de 20, 30 años. Además va a dar energía a más pueblos del Perú, ¿no? Ahí está el zapateo ese es famoso, ¿no? ¿Ah? Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos.